Muy buenas tardes, mi nombre es Vicente Guzmán. A continuación voy a proceder a presentar a los ponentes de la próxima conferencia. A vuestra derecha, Almudena Negro, es periodista, estudió Derecho en la Universidad San Pablo CEU, es columnista del diario Siglo XXI, colabora habitualmente en medios de comunicación, radio y televisión y además dirige y presenta el programa Ya es Domingo en Interradio. Es reconocida por su siempre constante creación de polémica. Jorge Vilches, a la izquierda, es historiador y doctorado en Ciencias Políticas y Sociología, es profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid y lo fue también de Historia en la Universidad San Pablo CEU. Además, es columnista de Libertad Digital y La Razón. El tema que hemos elegido es el populismo en España, el cual es llevado siempre a cabo por personas cuyas opiniones cuentan, al ser líderes de opinión. El populismo, que creíamos que era algo olvidado, de vez en cuando vuelve a resurgir porque en situaciones de crisis la gente tiende a creer en soluciones que no son posibles, como es el caso de Argentina, Grecia o incluso aquí en España, que en vez de aportar soluciones, definitivamente lo que ocurre es todo lo contrario, ya que ahondan en problemas. Es muy fácil prometer sin fundamento, siempre genera las mayores bolsas de corrupción porque sabemos que siempre incrementan el tamaño del Estado. Muchísimas gracias y os dejo con la conferencia. Un aplauso, por favor. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Queremos agradecer a Students for Liberty el habernos invitado a este congreso, a estas sesiones tan interesantes para un grupo tan minoritario, pero en extensión como somos los liberales. Además, para mí es una ocasión especial, la verdad, porque especial para mí es hablar de populismo. La última vez que hablé de populismo en mi facultad, que es la de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, que solemos llamarla República Bolivariana de Somosaguas, yo conté a mis alumnos el populismo. Claro, es la Facultad de Ciencias Políticas. Allí han dado clases Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Vescansa, algún otro de los que ahora tenemos en Podemos. Te dejas a Rita Ocea. A Rita Ocea, tía. Entonces, claro, yo expliqué el populismo y, bueno, y fui, ante la perplejidad de mis alumnos, fui poniendo las características del populismo en la pizarra, una detrás de otra. Pero claro, no me quedé ahí. No, es que tú no puedes quedarte ahí, ya verás, ya verás. Fui poniendo ejemplos de cada una de las características, aludiendo precisamente a esos mismos profesores y compañeros míos de facultad que habían dado clase a esos mismos alumnos. Claro, yo encontré caras de perplejidad en ellos, dándose cuenta de que las clases que habían recibido eran nada más y nada menos que doctrina de populismo. Todos y cada uno de los conceptos que les habían transmitido a aquellos profesores eran populismo. De una clase sorprendentemente en silencio, no tuve que mandarles callar, lo cual para un profesor de universidad es una cosa, bueno, que nos aleja de la infancia y nos acerca un poco a la universidad. Y cuando terminé mi clase sobre populismo, se acercó uno de los alumnos hasta mi mesa y me dijo: te aprecio, lo mejor que puedes hacer antes de salir de clase es borrar la pizarra. Borrarla. Jorge, ¿nos van a hacer borrar la conferencia? Espero que no. Es que ya veréis lo que hemos preparado. Sí. Luego, al final, os acercáis discretamente y nos decís lo de borrad la presentación. Si queréis sobrevivir. Bueno, pues eso. Entonces, para mí es una ocasión especial y hemos decidido, ¿verdad?, que no vamos a hablar del concepto de populismo, ni vamos a hablar de las interpretaciones. Es que eso es un poco un rollo académico que yo creo que se puede consultar en cualquier manual. Incluso hubo, yo creo, recientemente unas jornadas del Juan de Mariana donde ya se explicó perfectamente lo que son los conceptos, la discusión académica que hay en torno al populismo. De forma muy competente, además. Vamos a hablar del populismo como lo que estamos viendo todos los días, como un estilo de hacer política, que es ahora mismo lo que se dice en ciencia política, que es un estilo. ¿Qué se basa ese estilo? Es un tipo de discurso donde la emoción sustituye a la razón y que está lleno de demagogia, eso podemos verlo siempre en la televisión, en cada uno de los personajes que conocemos. También es un tipo de liderazgo, no un liderazgo cualquiera, es un liderazgo de corte redentor y mesiánico. Hemos visto algún mesías por aquí hace bastante poco, ¿verdad? Uf, de mesías este país lleno. No digo más.
Y por último es un tipo de organización fundada en la unidad de organizaciones políticas y movimientos sociales para lograr un partido único. Bueno, lo que ha descrito Jorge, nosotros lo calificamos, y en esto coincidimos con otra gente que lo hace así, como un síndrome. Es decir, no es una ideología, no es, como ha dicho Jorge, nada más que un síndrome enfermedad. La crisis económica que estamos viviendo y de la que oímos hablar ahora mismo en todas partes, casi todo ahora es economía, no es el problema que tiene España, tampoco es el problema que tiene Europa. El problema que tenemos es un problema de una gran crisis moral y política que posiblemente y tristemente sea el preludio de dictaduras democratistas que vengan de la mano de populismos. Todo tiene su origen, seguro que alguno me lo ha oído nombrar alguna vez, en el famoso consenso socialdemócrata, que en nuestro caso en España fue establecido de espaldas al pueblo en los llamados deidificados, mitificados y todo lo hados que queráis pactos de la Moncloa y que se formalizaron en la carta otorgada, que no Constitución, puesto que no hubo Cortes Constituyentes, de 1978. El consenso socialdemócrata en el que vivimos es absolutamente incompatible con la democracia. ¿Y por qué es incompatible con la democracia? Porque sustituye el natural consenso social por el consenso político. Volvemos a los pactos de la Moncloa. Y, por supuesto, ordena la exclusión de la vida civil de quienes se muestren contrarios al mismo. En este sentido, por ejemplo, podéis pensar en debates que son imposibles de abrir. Todos los de la vida, me da igual la posición que tengan unos u otros, pero hay debates como la pena de muerte, el aborto, en fin, una serie de debates, incluso el fumador, que no se pueden abrir, que abrirlo supone tu exclusión de la vida social. Una autora que seguro que conocéis, dado el foro en el que nos encontramos, de origen ruso, que se llamaba Ayn Rand, llamó precisamente ya en los años 60, en una conferencia que dio en Berkeley, como el nuevo fascismo. Cada vez que los políticos aluden al consenso, a lo que están aludiendo es a llegar a sus apaños de espaldas al pueblo, negociar de espaldas a la gente. Por eso, en España, las elecciones que se van a celebrar el próximo 20 de diciembre, que nadie se equivoque, no son elecciones políticas, son elecciones administrativas. Una vez cumplido el ritual, porque no es más que un ritual que, por cierto, también se da en dictaduras, como en Corea del Norte, de introducir una papeleta en la urna, eso que los cursis, y a mí me repatea, llaman fiesta de la democracia, pues lo que se elige es quién va a dirigir el consenso los próximos 4 años. Lo que sí tenemos que reconocer, Almudena, es que el populismo surge cuando la democracia, las instituciones, el régimen, como quieras, está enfermo, cuando está enfermo y tiene graves problemas, que ha sido lo que han aprovechado. Pues ellos sí. Han unido la crisis con la corrupción, el alejamiento del pueblo de la política, que es algo evidente, y la profesionalización excesiva de la política. En el fondo, la desaparición de la política y la sustitución por tecnócratas o burócratas es lo que ha provocado la desafección, los tecnócratas. ¿Y qué ha hecho el populismo? Pues ha hecho un diagnóstico absolutamente claro, sencillo y pedagógico de los males que sufre la democracia española, yo diría incluso europea. Hay populismos también en Francia, piensen en Marine Le Pen. Marine Le Pen no tiene mucha diferencia con otros populistas que tenemos aquí en España, y hace ese diagnóstico de forma tan clara y tan sencilla que inicialmente se gana el apoyo de no pocos bienpensantes, de gente desesperada. Y a continuación, ¿qué hace el populismo siempre? Ofrece soluciones que resultan mortales para la democracia y absolutamente letales para las libertades individuales. De esto cualquier venezolano nos podría hablar largo y tendido. Pero no solo en Venezuela, Almudena, eso ha ocurrido durante toda la historia. Tenemos que pensar que los populismos que hoy sufrimos aparecen para nosotros, para los europeos, a principios del siglo XX. Y el ejemplo más claro es el del fascismo italiano, que, por cierto, procede del socialismo y no hay que olvidarlo jamás. Lo que ofrecen los fascistas italianos fue, al igual que los populistas, y lo decimos en plural, los populistas españoles, te ofrecen un diagnóstico de la crisis muy claro, que comunican muy bien porque lo hacen en un lenguaje muy sencillo, asequible a cualquiera, que además
se aprovecha y alimenta el odio, el rencor, las ganas de venganza social. Pero ¿cuál es el problema? Como indicaba Almudena, que hacen grandes programas, vagos y gigantescos programas, pero que la letra pequeña de ese populismo es una solución mortal para la democracia y para las libertades individuales. Cuando izquierda anticapitalista, que son los troscos que idearon Todo Podemos, pensaron en quién puede liderar una nueva forma de socialismo en España, porque el populismo, como decía Ernesto Laclau, es una nueva forma del populismo. Cuando esa nueva forma de populismo aparezca en España, ¿quién lo puede liderar? ¿Tiene que ser alguien que salga de la clase obrera, del proletariado, alguien que ya trabaje los fines de semana en el Burger King? No, tiene que ser un personaje mediático, que tenga impacto en los medios, que sepa comunicar, que haga mensajes sencillos, que con su imagen y sus palabras sepa conectar con la gente del odio, con aquella gente que no tiene absolutamente nada que perder y que es capaz de desahogarse dando un voto a aquellos que van a encarnar esa venganza. Y eso es Pablo Iglesias y eso es Podemos. Efectivamente, en este sentido yo diría que el populismo que vivimos hoy en España es el culmen del consenso socialdemócrata, porque la raíz de todo el populismo está precisamente en la socialdemocracia. La socialdemocracia, que en el fondo no es más que la confabulación de las oligarquías políticas con las financieras, las mediáticas y las comerciales, cosa que empieza además a estar inserto absolutamente en el subconsciente de la gente, que aunque no sea capaz de comprender qué es lo que está fallando, sí intuye que todo era una gran mentira. Esto es algo que podemos ver en las normalmente absolutamente cocinadas, requemadas y manipuladas encuestas del CIS, que sin embargo, si observamos y vamos a detalles, vemos, sin ir más lejos, que los jueces y los periodistas están igual de mal valorados que los políticos. Es decir, aquí no solo hay una desafección hacia la clase política, sino hacia todo un sistema que está fallando. ¿Solución de los populistas? La de siempre de las ideologías dominantes, la creación de un hombre nuevo. Suena, ¿no? El superhombre. Bueno, pues un superhombre que es el que pretenden y que además es absolutamente imposible tanto en cuanto no consigan cambiar la naturaleza humana. Claro, este síndrome del que hablábamos al principio lo hemos visto y por eso lo decimos en plural en dos populismos, que lo vamos a centrar en esta charla en Podemos como populismo socialista y en el nacionalismo catalán. Y vamos a hablar de esos síntomas del síndrome. El primer síntoma de ese síndrome que hemos visto es la definición del enemigo. Tiene que haber un enemigo, un no pueblo. Para ellos, ese no pueblo es el sujeto colectivo que causa todos los males y puede tomar cuerpo, según el populismo que sea, en entes internos o externos, como la oligarquía, los considerados extranjeros, los judíos, el clero, la burguesía, la clase política, los maquetos, los charnegos. ¿Quieres ver enemigos? Mirar esto se ha publicado o esto ha sucedido aquí, en Cataluña. Cada una de estas imágenes merece un análisis. Por sí sola. Aquí tenéis a los enemigos del pueblo, el no pueblo. Está claro, ¿no? A mí me parece absolutamente impactante. Y esa última imagen que lo dice todo. El populismo socialista lo identifica, ese no pueblo, ese enemigo, con la clase política y financiera, a la que denomina, y lo hemos oído hasta la saciedad, casta. Casta, que no es, por cierto, no es un invento de Podemos. Ni de Enrique de Diego. Enrique de Diego, ya se hablaba de ella en el siglo XIX. Para Podemos, el no pueblo reúne todos aquellos defectos más despreciados por lo que se significa que es por el pueblo, por la sociedad perfecta, ¿no? Que pueden ser la usura, la corrupción, la insolidaridad. Van a ser cristianos, ¿qué has dicho? Usura, insolidaridad. La usura. No me digas que los socialdemócratas nórdicos van a ser cristianos. La mentalidad cristiana. Y yo que pensaba que en Suecia eran protestantes. Según Podemos, el no pueblo conduce al pueblo a la muerte, a la miseria, a la marginación.
El objetivo del no pueblo para el populismo socialista es la acumulación de riqueza. Hemos visto cómo han usado la imagen de Rato, por ejemplo, ¿no? También con cierta razón, para identificar al no pueblo, a esa élite, a ese grupo financiero que se aprovecha del pueblo. Pues bien, utilizan la acumulación de riqueza a través de las reglas del capitalismo. Unas reglas que son impuestas y que, por supuesto, son injustas. Dice el profesor Rodríguez Brown, beneficios sospechosos habituales. Pues estos son así también. Para el populismo socialista, el no pueblo está globalizado. No es una cuestión nacional o de barrio o de localidad. Es un grupo político y financiero internacional que impone sus reglas de juego. En una especie de gran conspiración. Son como conspiranoicos, ¿no? Uy, esto que estás diciendo tú, yo le pongo hasta nombre. Se llama Bilderberg. ¿Habéis oído hablar de Bilderberg, me imagino? ¿Y de los chemtrails? Hombre, también son conspiranoicos, pero es que la última, os voy a contar la última que viene. Recientemente el Ayuntamiento de Vitoria, que debe estar lleno de concejales analfabetos, tal cual, ha aprobado a propuesta de Podemos una resolución para crear en Vitoria zonas libres de wifi, porque ahora el wifi es el sustituto del DDT. O sea, si tú usas la wifi, todos los que estáis usando los móviles vais a morir de cáncer. Es la última, pero esto es como los chemtrails, Bilderberg, el 11S, el 11M. Toda esta gente es conspiranoica porque en el fondo, además, lo que aprovechan es la infantilización de la sociedad. Luego daremos alguna pincelada. ¿Quieres oír? Es que lo que te iba a decir, no solamente son conspiranoicos, que es lo, bueno, dentro de lo que cabe hasta es inocuo, sino que son violentos. Son porque muy el no violentos. pueblo es dañino. ¿Y qué hay que hacer? Eliminarlo. Claro que hay que un eliminarlo. ejemplo. A ver si sabéis quién es, a ver si suena. Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión, pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo. Quizá cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. Esto se llama socialismo etílico o virilidad proletaria. Bueno, esto se llama me he equivocado de botón y apago el ordenador, ahora lo enciendo. Bueno, el otro populismo, que es el nacionalista, identifica al no pueblo con aquellos que le impiden el cumplimiento de sus objetivos como nación. Cuidado. Ya sea a través de la contaminación de su raza o su cultura, o por la supuesta resistencia a reconocer su derecho a decidir como nación. Habíamos... Sí, lo voy a poner ahora mismo, porque Esto hemos traído un vídeo muy fuerte. Ha sido fuerte. Bilderberg el que se ha cargado el ordenador, pero volveremos. Es que me ha asustado, porque ¿sabéis qué pasa? Que yo estaba en Intereconomía. Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión, pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo. Quizá cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. Claro. Vosotros os reís, con lógica, ¿no? Porque esto es una payasada etílica, pero yo esto lo vivo a diario en la Facultad de Ciencias Políticas, donde los que no pertenecemos a cualquier tipo del abanico izquierdista estamos señalados, marginados, discriminados y acosados, pero física y académicamente. Yo he recibido, pues bueno, en fin, tampoco es por hacer martirologio, del cual aquí ya sabéis mucho, el martirologio, bueno, es que a mí me han reventado el despacho en varias ocasiones, esto no es ninguna broma, te revientan el despacho, por supuesto te rayan el coche, por supuesto cogen tu nombre y lo ponen, vaya, en un baño que es el lugar de expresión propio para el populismo socialista, te ponen en un baño tu nombre en una diana o con algún tipo de insulto, o te dejan algún tipo de regalito en la pizarra donde vas a dar clase, o dicen cosas de ti cuando pasas por el pasillo. Es una violencia estructural, pero es una violencia latente que existe. Esto no es ninguna broma. Yo contaba el otro día un alumno que, bueno, tengo yo hoy un despacho. ¿El que han reventado? Tengo un despacho que normalmente, pues ya le he hecho el pestillo. Llaman a la puerta y es como un confesionario. Pasa adelante, es un alumno mío, se sienta. Estamos en Madrid, ¿eh? Estamos en Madrid.
me mira a los ojos, baja la mirada, me dice, Jorge, porque allí tutean, Jorge, soy del PP. No me digas, soy del PP, sí. Y he tenido una conversación con un profesor de esta facultad, le digo, no me des nombres, dame apellidos. Monedero. Y bueno, ¿qué te ha pasado? Dice, pues estábamos hablando porque es muy simpático, es muy majo y charlábamos y claro, yo no soy de izquierdas y él lo sabe. Y en un momento determinado me dice Juan Carlos, mi alumno, pero tú sabes que si hubiera una guerra civil te tendría que fusilar. Y mi alumno, ja, ja, ja. Juan Carlos no movió la cara ni un poquito y le dijo, no, no es broma. No es broma. O sea que esto, que nos reímos, porque dices, vamos a partir la cara a los fachas, pasa. Eso ocurre. Y si pudieran, lo harían. Vamos, sin ninguna duda. Pero hay otro tipo de populismo, ¿no, Jorge? Y es el populismo nacionalista, el que identifica al no pueblo con aquellos que le impiden el cumplimiento de sus objetivos como nación. Esto suena claro. Ya sea a través de la contaminación de su raza, aria o no, o su cultura, o por la supuesta resistencia a reconocer su derecho como nación. Yo podría extenderme ahora sobre el populismo nacionalista, pero es que yo creo que hay alguien que lo explica mucho mejor que yo, y lo explica en un vídeo, y es alguien del populismo nacionalista. Se llama Carmen Forcadell, os suena, va a ser presidenta del Parlament, con casi toda seguridad, o eso me cuentan, por acuerdo de todos estos partiditos que ahora están en su proceso secesionista. Son 20 segundos significativos. Y deberíais leer muy atentamente, los que entendáis catalán, escuchar muy atentamente lo que dice Carmen Forcadell, porque después de esto ya no hay que hablar más del no pueblo. El nostre adversari és l'estat espanyol. Ho hem de tenir molt clar. Ho hem de tenir molt clar. I els partits espanyols que hi ha a Catalunya, com Ciudadanos i el Partit Popular, que no s'hauria de dir Partit Popular de Catalunya, sinó Partit Popular a Catalunya. Per tant, aquests són els nostres adversaris. La resta som el poble català i la resta són els que aconseguirem la independència. Es decir, que el catalán que no es independentista, el catalán que no apoya ese proyecto de unidad de destino en lo universal, ese imperativo histórico de llegar a tener un Estado propio, no es catalán, no pertenece al pueblo, es del no pueblo, porque además impide que la nación, que es el pueblo, cumpla su destino. ¿Y qué se merece? La expulsión, la marginación. O partirle la cara a los fachas cuando salgamos de cacería de justicia proletaria. Yo no sé si esto es algo similar a la justicia social, pero me suena más o menos. Sí. Sigamos con los síndromes de la enfermedad, los síntomas del síndrome. Vamos con el segundo síntoma, que es el mal, con mayúsculas, que es el régimen. El régimen. Para ellos, el régimen es el marco institucional, jurídico, político y económico que usa el no pueblo para someter al pueblo. Ese régimen en manos del no pueblo crea insatisfacciones, problemas y desafectos, lo que supone una crisis social que deslegitima el poder. En consecuencia, esto nos tiene que sonar, en consecuencia la solución pasa por desobedecer la ley para cumplir la voluntad del pueblo y romper el régimen para reconstruir la verdadera comunidad, aquella que el no pueblo ha roto en sus valores puros, ya sean sociales o nacionales. Yo aquí se me viene a la mente Ada Colau, cuando es recientemente nombrada alcaldesa de Barcelona y lo primero que hace es una llamada a la desobediencia a la ley. Pues bien, en primer lugar, esta señora lo que demuestra es que de política sabe entre cero y nada, porque si supiera un poquito
sabría que Estado no es lo mismo que gobierno y que el derecho de resistencia, que era un derecho medieval, es imposible bajo el Estado, porque bajo el Estado es el propio Estado quien decide frente a qué puedes rebelarte. La insumisión, la objeción al servicio militar obligatorio hubiese sido imposible si el Estado español no hubiese estado de acuerdo en permitir esa insumisión. Y si no me creéis, intentad la insumisión fiscal y vamos a ver si el Estado está o no de acuerdo con que lo hagáis. La llamada a la desobediencia de la ley de Colau, pero también el pisoteo sistemático de las resoluciones, sean justas o injustas, de los altos tribunales españoles, que viene sucediendo en España sistemáticamente y en Cataluña muchísimo más, donde se llegan a convocar referéndums ilegales y sediciosos, es propio del totalitarismo, porque lo que hacen es colocar al derecho con mayúscula, que no es lo mismo que la legislación, por encima de todo, de sus ensoñaciones. Sus ensoñaciones son lo primordial. El derecho, pues, debe someterse a sus caprichos. Y el derecho, señores, es consustancial a la libertad, igual que la otra cara de la libertad es la responsabilidad. Eso es. Y nos encontramos que para el populismo socialista la culpa es de la democracia liberal, partitocrática y parlamentaria, que encumbra a una élite de privilegiados que vive a costa de la gente y que impide al pueblo ser una comunidad política y social en armonía, justa, igualitaria y solidaria. El populismo nacionalista, por otra parte, culpa de la crisis general al poder central, llamado Estado español, Imperio o Madrid. A mí cuando alguno me ha dicho, en Madrid tenéis la culpa, yo no he hecho nada, ¿yo qué te he hecho, muchacho? Pues, ¿cómo se nota que eres de Madrid? Madrid. Dicen Madrid. Así somos en Chamberí. Y culpan también a las entidades supranacionales, ¿no? Como la Unión Europea o a países vecinos como Francia. Ese mal, ese régimen en manos del enemigo, roba al pueblo, ¿no suena? Roba al pueblo, a la nación sometida, e impide la unidad de destino en lo universal, que es la comunidad reconstruida en un Estado propio. La unidad de destino en lo universal ya lo hemos oído hace mucho en José Antonio Primo de Rivera, pero también en Benito Mussolini. Es lógico, y además es que es absolutamente lógico, porque ambos, fascismo, socialdemocracia, socialismo, todos son ramas de lo mismo, del colectivismo, de las ideologías que surgen en 1848. Y además, todo socialismo, lo decía Fichte perfectamente, todo socialismo deviene en nacionalista y todo nacionalismo deviene en socialismo. ¿Que no? Vamos a ver una imagen de cómo, a ver si sabéis qué es esto. Vamos a ver dónde lo tengo. Jorge, ¿qué es esto? ¿La fiesta del mechero? No. Venga, más pistas. Espérate, a ver, un poquito más. Comodín del público. ¿Hay varas de alcalde ahí? No, aquí no hay varas de alcalde, pero la imagen es la misma, ¿no? El tercer síntoma es la alusión al pueblo único y homogéneo, ¿no? Que es el sujeto colectivo que reúne las mejores virtudes. Así está en el discurso que hacen los populistas. La honradez, la laboriosidad, la solidaridad, la bondad. Eso es otra vez cristianismo, ¿eh? Eso no es muy nórdico. Es un pueblo, además, que es bueno y es virtuoso y al que es necesario proteger y despertar. Hay mucho paternalismo en esa visión de pueblo, ¿eh? El pueblo puede identificarse con la raza, como hemos visto, con la nación o con el proletariado. El populismo socialista alude al pueblo como los sometidos a la casta. Para ellos, la identidad tradicional de izquierda y derecha se ha disuelto, ha desaparecido, ya ha sido sustituida por la identidad popular. Pero este concepto de pueblo es una mera referencia retórica, parte de su discurso. Porque lo importante, ¿sabes lo que es lo importante? Sí, lo sé. La voluntad del pueblo. Porque para el populista socialista es el único principio de legitimidad, la voluntad del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? ¿Ellos? Claro.
Y eso les permite saltarse la ley y la democracia. Claro, es lo mismo que decían los totalitarismos de comienzos del siglo XX. Para el populismo nacionalista, el pueblo es la nación etnolingüística, a la que atribuye una edad de oro histórica, mitificada y mayormente inventada, forzada a vivir contra su espíritu y su destino, y que precisa un Estado propio para volver a las esencias de la tribu, a la comunidad perdida. ¿Te suena eso? Mira, cuando preparamos esto y estábamos en esta parte, yo me acordé que hace unos cuantos añitos me encargó una fundación que buscase bibliografía original del siglo XIX. Pues había allí que buscar, yo qué sé, autores como Donoso Cortés, Jaime Balmes, Sabino Arana. Uy, problemón. Todos los autores de una lista de 50 autores del siglo XIX, los textos originales, eran perfectamente localizables, salvo un autor, Sabino Arana. Sabino Arana, los textos originales, los tiene bien guardaditos bajo 7 llaves el PNV. ¿Por qué? Bueno, pues que si se leyera Sabino Arana se entendería perfectamente todo esto de lo que hemos hablado, la descripción que hace del vizcaíno bondadoso, laborioso, en un mundo happy, en el mundo de los unicornios, frente al castellano, pero también al catalán. Yo les recomendaría que buscaran lo que Sabino Arana escribió sobre los catalanes. Es la mejor vacuna contra este tipo de ideologías o ideas de corte racista. Bueno, es que Sabino Arana, por ejemplo, de los andaluces decía que eran una raza contaminada, que bueno, eso es un problema suyo. Igual les suena, porque creo que fue una tal Ferrusola la que dijo que había que llamar a Josep Montilla José porque era andaluz. Sí. Bueno, decían que era una raza contaminada, pero también contaminante, entre otras razones, porque tenían un baile típico suyo demasiado erótico, en el que el hombre y la mujer se acercaban demasiado con unos movimientos muy sensuales, el flamenco. Claro, eso era muy contaminante. Y decía, ¿y los castellanos? Uy, los castellanos, qué guarros. La última vez que vieron el agua fue en el bautismo. Bueno, Sabino Arana, que era todo un personaje, sabéis que... Bueno, tienes que contar lo de los 8 apellidos vascos. Ay, Sabino. Sabino se buscó una mujer, no una mujer cualquiera, claro. Tenía y no que es ser la película, una mujer. esto es real. Nosotros nos buscamos una mujer, pues, inteligente, atractiva, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no, la buscó racialmente impoluta. Cuidado, era como... Debía ser así. Así que se buscó una mujer que al menos tuviera... 8 apellidos 8 vascos. apellidos vascos. Y se casó, se fue al caserío. En cuanto Sabino se fue, la mujer de los apellidos vascos... ¿Lo puedo decir yo? Venga, va. ¿Se largó con un guardia civil? Se ¿verdad? parte. Así es. Bueno, en ambos populismos el pueblo es irresponsable, ¿no? En el sentido de que si uno de sus individuos, lo hemos visto, comete una falta o un delito, la responsabilidad es de la sociedad, o del poder, o del no pueblo, que le obligó a saltarse la ley porque no quiso escuchar la voluntad popular. Esto, por supuesto, es de honda raíz tanto socialconservadora como socialdemócrata. Y donde más lo podemos observar es en el derecho. El derecho que hoy en día posiblemente se comprende poco y por eso es estupendo estar hoy precisamente en una facultad de Derecho. El derecho penal en España ha sido absolutamente contaminado por el positivismo jurídico y por esta idea de irresponsabilidad, pero también de saltarse la ley y de adecuar la ley a los hechos que están sucediendo, incluso a los delitos. Y así nos encontramos con un derecho penal, todos lo sabemos, donde al final se acaba protegiendo al delincuente y, en el mejor de los casos, ninguneando a la víctima. Y esto es consecuencia de las teorías de la reinserción, que están muy bien. Yo soy partidaria de teorías de la reinserción, pero no todo debe ser teoría de la reinserción. La pena se llama pena como impuesto se llama impuesto y ambas cuestiones cumplen o no su cometido y, por tanto, el criminal debe pagar por lo que ha hecho y el responsable de esto no es la sociedad. ¿Cuántas veces hemos leído que Pepito mató a no sé quién, pero la culpa es de la sociedad? ¿Yo tengo la culpa de que Pepito haya matado a no sé quién? No, en el fondo el mensaje es que si la sociedad tiene la culpa, todos tenemos la culpa. Entonces esto es como lo del dinero público, que como es de todos, no es de nadie.
es de una irresponsabilidad absoluta. Esto se ve perfectamente en el derecho, esto que ha mencionado Jorge. Lo que hay en el fondo es el deseo de un Estado omnipresente, que vigile y provea todo. La reacción del pueblo como sujeto colectivo está siempre justificada para librarse de las consecuencias del dominio del antipueblo, del no pueblo, del régimen y de sus leyes. El pueblo, en uno y otro caso, en el socialismo y en el nacionalismo, es objeto de derechos superiores a los individuales. Por tanto, hay una concepción rusoniana y jacobina de la voluntad nacional y del Estado sobre el individuo. ¿Por qué? Porque es el partido único, portavoz del pueblo, el que asume el poder del Estado para otorgar o negar los derechos individuales. La diferencia única entre ambos populismos, entre el socialismo y el nacionalismo, el socialista y el nacionalista, es que el socialista es siempre teórico, mecanicista y economicista. Ojo, cuidado, porque en la socialdemocracia la política se ve sustituida por la economía, y esta, aunque muchas veces no nos enteremos, por las matemáticas, y siempre antepone el socialismo al nacionalismo, mientras que el populismo nacionalista, piensen aquí en Cataluña, es mucho más pragmático, organicista y político, y subordina el socialismo a la realidad empírica de una nación inventada, Narnia. Narnia, has dicho. He dicho Narnia, que sé que te encanta. ¿Hay unicornios en Narnia? Debe haber. ¿Cuál es el cuarto síntoma del síndrome? Bueno, pues el cuarto síntoma del síndrome, es decir, de la enfermedad, es la unidad popular entendida como partido único para lograr la verdadera democracia real, ya. ¿Sabes, Jorge, quién escribió en Le Monde Diplomatique en julio de 2014? Lo voy a leer textualmente. Atención. España atraviesa una crisis de régimen que es una fractura en los consensos y una desarticulación de las identidades tradicionales y, por tanto, existen condiciones para que un discurso populista de izquierdas articule una voluntad política nueva con posibilidad de ser mayoritaria. Va a ser el niño del núcleo irradiador. Pues sí, me ha pillado. El populismo socialista no deja de ser un marxismo embozado. En cuanto te adentras en lo que piensan, en lo que dicen, en lo que proponen y en lo que niegan, es una reconversión del marxismo, ni más ni menos. El inspirador de ese populismo socialista es Ernesto Laclau, que intentó resucitar el marxismo con ese populismo latinoamericano. Ese populismo, dime. Iba a decirte yo que se basa en la idea de que izquierda y derecha, la lucha de clases sociales ya no sirve. En este sentido, a mí me recuerda muchísimo a una bioideología. Ya sabéis que las bioideologías son las que han venido a sustituir el pensamiento socialista tras la caída del muro de Berlín. Hay muchas. Las de la salud, ya lo hemos hablado, la wifi, vamos a tener cáncer, pero también la persecución al fumador, la bioideología verde, la de la ecología, es toda una religión sustitutiva, pero tenemos la bioideología de la ideología de género, que es un feminismo radical socialista, que simplemente lo que ha hecho es coger a Marx, es coger a Gramsci y es sustituir la lucha de clases por la lucha de sexos. Y al final suceden cosas como que las grandes teóricas de esta ideología de género acaban diciendo que el fin último, igual que en el marxismo las clases deberían desaparecer, el fin último de la ideología de género es el cyborg humano, porque los sexos deben desaparecer. Está puesto por escrito. Las grandes feministas norteamericanas, ya sabéis que casi todas las chorradas vienen de allí. De hecho, en mi facultad, donde lo de no fumar, eso sí que pertenece a Narnia, ¿no? Está allí lo que existe el pasillo, donde yo ya con el tiempo me he convertido en un experto en distinguir los tipos de hachís, de cannabis y tal, porque aquello... ¿Alguna vez te han invitado, algún alumno incluso? Sí, me entregó un mal examen y dijo, pero ¿te puedo dar unas hierbas que te...? Auténtico. No me las dio nunca y le puse un 0. Oye, yo fui a su facultad recientemente. Impresiona. Lo primero, cuando entras por la Facultad de Políticas, que además es una facultad para mí muy querida, sabéis que soy hija de un catedrático de Ciencias Políticas y he crecido allí prácticamente, nada más entras, hay un muñeco ahorcado a la entrada, que es el capitalismo. Eso es la Facultad de Ciencias Políticas, es de llorar. En Alemania la carrera de Ciencias Políticas es una de las más prestigiosas. Así es.
Tenemos poco tiempo. Yo creo que merece la pena, Almudena, que leas otra prueba de lo que nos contaba tu amigo Errejón en Le Monde Diplomatique en julio del año 14. Pues sí, mira, Errejón dice, y esto yo creo que es muy claro, que Podemos nació como una propuesta de herramienta para la unidad popular y ciudadana, esto es, la articulación del descontento flotante, la desafección, para una activación popular que recuperase la soberanía y la democracia secuestradas por la casta oligárquica. ¿A que suena fenomenal? Suena muy bien. Es una definición perfecta, cuadrada. El populismo nacionalista, cuyo pensamiento, que ya lo dijo Soletura, no ha avanzado desde finales del siglo XIX, se basa en la misma idea de que las clases se someten al interés superior de la nación, para el que no hay derechas ni hay izquierdas. Por eso buscan la creación de frentes, de movimientos nacionales, por eso la de ligas. CUP puede ir en una unidad con CIU, ¿no? O Convergencia, no me sé bien los nombres de aquí. La derecha con la izquierda. Eso es. Son movimientos nacionales que representan al pueblo en la lucha por lo que debe ser su prioridad, reconstruir la comunidad nacional libre e independiente en una especie de imperativo histórico. Va a ser la unidad de destino en lo universal. Eso es. Pues es eso. Bueno. Luego tenemos otro síntoma del síndrome, el líder redentor, el líder mesiánico. Claro, sin un Mesías no hay populismo, porque los populismos hacen encarnar en el líder las aspiraciones del pueblo. Tiene una extracción, imagen y costumbres populares, es un compendio de las virtudes y los gustos del pueblo, es la voz del deseo del pueblo. Para mantener ese contacto con el pueblo, el líder debe hacer una intensa campaña de comunicación política y persigue la presencia en todos los medios de comunicación. El propósito que hay detrás es la identificación de la voluntad del pueblo con el líder. El populismo socialista de Podemos necesitaba, de hecho, un individuo que tuviera proyección televisiva, es decir, construir al líder desde los medios para lograr la identidad nueva, la del pueblo, su portavoz. Aunque ahora los vientos, cuando le soplan en contra, qué poca vergüenza que tienes, Pablo Iglesias, es capaz de reprochar a Albert Rivera su presencia mediática. ¿Quieres ver un líder? Sí. Tú sigue hablando de los líderes. Mientras pones esas imágenes, te voy a leer otra cita de Íñigo Errejón. Dice, el uso del liderazgo mediático de Pablo Iglesias fue una condición sine qua non y un precipitador de un proceso de ilusión y agregación popular. Precioso. La decisión, inédita en España, de poner su cara en la papeleta, no solo en la papeleta... Es que no hay una papeleta en la imagen. ¿O sí? Podéis meter esto en la urna, pero no funciona. De poner su cara, en la papeleta para utilizar el signo comunicativo más conocido, dice Errejón, fue decisiva en unos comicios en los que los electores decidieron su voto el último día. ¿Y el populismo nacionalista, Jorge? Pues convierte a su líder en un mártir de la causa nacional, que está definida por la frustración y el victimismo ante el mal, el régimen, y por la actuación del no pueblo. El líder mesiánico del nacionalismo llevará a su pueblo a su destino, es un Moisés. Es la salvación en el paraíso. Y utiliza la historia para dar continuidad a la voluntad histórica del pueblo con la actuación y voluntad del líder. ¿Por qué? Porque el líder de una nación víctima debe ser un mártir. Por eso tergiversan la biografía de Lluís Companys y lo equiparan con el líder actual. Porque Artur Mas, que es el que estamos viendo aquí, rodeado de señores levantando varas de mando, qué miedo, ¿verdad? Se parece más a Macià que a Companys. Claro, Macià que traiciona la democracia, Macià que traiciona la república, Macià que traiciona el pacto de San Sebastián de los republicanos. Ese sí que es Artur Mas, no Companys. Companys proclama el 14 de abril del 31 la república en España. Y el 6 de octubre es prisionero del Estat català, que viene a ser un tapón de lo que entonces era una coalición muy heterogénea, como era Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, y seguimos con los síntomas del síndrome. Ya estamos acabando. Sí, pero estos lo sabéis. Narnia, los unicornios, la utopía. la utopía.
Los populismos se basan en la idea de que los lazos positivos de la comunidad han sido rotos por el no pueblo y de que es necesario reconstruir la comunidad para vivir en armonía, progreso, felicidad, paz, todas estas cosas. Son como las Mises, quieren la paz en el mundo. La utopía, el otro mundo es posible, lo habréis oído 1000 veces, es mostrado como un orden alternativo situado en el futuro más o menos cercano, presumiblemente perfecto, que exige una movilización social y justifica una acción política. El populismo socialista quiere reconstruir una comunidad basada en la dignidad, esto es subjetivo, yo no sé qué es digno o indigno, la justicia social, la democracia participativa y la igualdad social, que escape a las crisis rompiendo la lógica de los mercados, que diría Fernando Díaz Villanueva, el mercado, de la democracia y del liberalismo, con un Estado omnipresente en manos de un partido con vocación de partido único y dirigido por un líder visionario, un santo laico. Anda, helado para cenar. Ahora, en esta movilización constante que es necesaria en Madrid, no sé si ha llegado aquí, llevamos poco tiempo, ya hemos ido de bares y restaurantes, no hemos visto mucho más. Hemos hecho el turismo que hay que hacer el viernes por la noche. Que es el bueno. Y en Madrid están las marchas de la dignidad. El eslogan es pan, trabajo, techo. José Antonio, pan y tierra. Es peronismo. Sí. Pan, bueno, trabajo, techo. José Antonio. Eso es. El populismo nacionalista funda su utopía en la reconstrucción de una comunidad nacional sobre los valores de la unidad del cuerpo social en aras del bien común, al modo del Estado corporativo de la Italia fascista, que permitirá devolver al pueblo a su edad de oro y a su lugar en el mapa de las naciones. En esa utopía nacional no faltará trabajo, ni riqueza, ni helado. No habrá delincuencia, ni enfermedades. En Narnia no habrá cáncer. Ni accidentes de tráfico. Eso es, porque el pueblo nacional será regido por los naturales del país según las leyes e instituciones tradicionales. Se acabaron los chemtrails. El éxito del populismo sería extender su discurso, liderazgo y organización al resto de partidos, marcar la agenda política y conseguir establecer un nuevo lenguaje político. Es verdad que en el fondo hay determinadas cuestiones de la agenda de los populistas, estoy pensando, por ejemplo, en la renta universal básica, que al final acaba proponiendo el niño del PP, yo lo llamo en inglés pipí, Juan Manuel Moreno en Andalucía, o que acaba proponiendo el Partido Socialista. Al final, parte del discurso, ese discurso populista, está en absolutamente todos los partidos y acaban contaminados. Pero los partidos populistas en España, de momento, no han corrido esa suerte, han corrido otra. El populismo socialista de Podemos, que está bajando en las encuestas, y muchos diréis, ¿por qué? Bueno, ha fallado porque el discurso, que se basa en la ira, en el odio, la venganza, tiene un techo. Al final consiguen captar la desafección de los cabreados, pero también de los desesperados, y el rebote, que es el voto de la ira, durante un corto espacio de tiempo. Esto en Sudamérica lo saben perfectamente, y el fallo de Podemos posiblemente fueron las europeas, y luego seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, y al final ese discurso del odio se acaba desinflando. ¿Por qué? Porque una vez hecha la crítica, la alternativa que ofrece Podemos, lo hemos visto recientemente en televisión a Pablo Iglesias balbuceante frente a Albert Rivera, la alternativa que ofrecen es vaga, es poco atractiva, se ha quedado en una especie de socialismo nórdico. Esto quiere decir que Pablo Iglesias ahora es rubio y de ojos azules. Nórdico y bolivariano. Y bolivariano, o sea, ya no es rubio de ojos azules, sino que es más como el de la coca, el cocalerito a rayas, que dice Federico, ¿no? Es contradictorio. ¿Cuántos gurús económicos lleva fichado Podemos? Es incomprensible y es inaplicable. El daño que les ha hecho Grecia. ¡Oh! Es que eso además se ve. Ellos te pueden sacar una bandera de hasta incluso de Siria o de lo que queda de Rusia, pero no te hablan ya de Grecia. Después del paso atrás de Syriza y de Tsipras, Grecia no existe. Grecia ya no existe para Podemos. Pero es que además, a la falta contradictoria de democracia interna, y eso que han sido todos profesores de política si no se han enterado de la ley de hierro de las oligarquías de Michels,
han sumado la insatisfacción de los líderes locales. Ya sabéis que Carmena no está muy de acuerdo con Podemos y tiene dividido el grupo municipal, pero Ada Colau también se está ahora plantando frente a Pablo Iglesias y quiere sus cuotas en las elecciones nacionales. Se ha sumado la propia incapacidad de Podemos para integrar a más movimientos cívicos y la debilidad del propio líder. Pablo Iglesias ha fallado como líder. Luego, sí, el líder mesiánico, Pablo Iglesias, no se puede pasar de tertuliano a líder redentor sin tener carisma. Probad y poneros cualquier intervención de Pablo Iglesias en televisión, le quitáis el sonido. Y ahí veréis el carisma que tiene. Lo que da es miedo. Estoy por volver a poner el audio de los fachas a los que va a partir la cara. Tampoco ha sido capaz de crear lealtades internas. Una organización, un partido, se basa en lealtades internas, nos guste o no, porque toda organización, incluso la familia, es jerárquica y él no ha sabido crear esto. Ninguna lealtad interna que fortifique y jerarquice la organización y no ha tenido capacidad ni siquiera de atraer a otras organizaciones bajo su mandato, pero si es que hasta Alberto Garzón se le ha puesto chuleta. No ha sido capaz de fichar ni a la Talegón. Vaya fichaje que hubiera sido ese para el Club de la Comedia. Eso también es verdad. El populismo nacionalista, y con esto concluimos, se ha construido desde el poder, que es una notable diferencia, pero tiene unas carencias similares, ¿no? El discurso nacionalista, victimista y de la ira también tiene un techo y una eficacia limitada. De ahí que a las emociones, que es un discurso emocional, se hayan unido comentarios primarios o primitivos de carácter xenófobo e infantil, incluso a veces ciertamente fascistas. La organización falla, al igual que la primera Esquerra Republicana de Cataluña ya en la Segunda República, al estar constituida por agrupaciones doctrinarias y heterogéneas, que es lo mismo que ha pasado en Podemos, enfrentadas por un liderazgo cuestionado, como está siendo Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias no sabemos si va a durar más allá del 20D, y con unos proyectos distintos... Errejón le quiere tirar por la ventana el día 21. Y con unos proyectos distintos a velocidades diferentes. El líder, que aunque intenta encarnar a la nación mártir, carece de las dotes de atracción y mando y posee los mismos vicios, el autoritarismo y la corrupción. Esos mismos vicios que achaca al no pueblo. Yo creo que ahora ha quedado un poquillo más claro lo que son los populismos, que no tienen por qué ser solo socialistas, aunque en el fondo socialismo y nacionalismo, ya lo hemos dicho, son dos ramas de lo mismo, de lo mismo exactamente. Yo creo que hemos dado unas pinceladas además a la actualidad de lo que está sucediendo en España. Y me dijo Jorge cuando preparamos, encárgate de despedir. Y entonces yo es que yo soy un poco internauta. Y entonces hace un par de años, 3, 4, no recuerdo, yo soy muy mala para las timetable, para situarme en las líneas de tiempo, me dije, un vídeo que vi que me hizo muchísima gracia, no sé quién es el autor, porque lo maravilloso de las redes sociales y de Internet es que los genios que están perdidos, que están escondidos y tapados por los mediocres afloran en la red, pues vi un vídeo que me hizo mucha gracia y con el que pensé que estaría bien terminar esta charla, y más cuando iba a ser aquí en Cataluña, y es sobre el populismo nacionalista, y es una explicación en parte de lo que ha sucedido en Cataluña. Lo ponemos y luego nos apedreamos. ¿Os parece? Hola, Blas, ¿qué haces? ¿Qué estás leyendo? A ver. El Estatut. ¿Te gusta? Es muy divertido. ¿Y si jugamos a la independencia, Blas? Vale, pero tendrás que enseñarme tú. Esto no lo acabo de entender. Blas, mira. Te voy a poner un ejemplo para que veas cómo funciona lo de la independencia. Y si tú eres Blas, yo voy a ser Artur Blas. Venga, voy vale. para allá. Blas, voy a salir de España. Voy a ser independiente. Blas, estoy fuera de España. Vuelvo a entrar. España nos roba. Me vuelvo a ir. Me falta pasta para las pensiones. Vuelvo a entrar. Ya he trincado. Me voy otra vez. Van a echar al Barça de la Liga. Me vuelvo a España. ¡Qué divertido ser independentista!
vuelvo a estar fuera de España, ¿eh? A mí que esto Sánchez Camacho no lo entiende. Pues si tenéis alguna pregunta, algo. Bien, creo que hemos tenido una ponencia bastante polémica, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora queréis plantear vuestras preguntas y demás, pues sois libres de hacerlo. Levantad la mano bien y mi compañero os pasará el micrófono. Ahí tenemos una, aquí otra. Buenas. Bueno, yo normalmente cuando estoy acostumbrado en Cataluña a que critico los nacionalismos, ¿no? Y entonces en Cataluña suelo criticar el nacionalismo catalán. Pero como visteis vosotros aquí, y vuestra conferencia ha sido, con perdón, esperpéntica en mi opinión, os voy a decir dos cosas. Ya que hablamos de nacionalismos y de populismos nacionalistas, pues poner los españoles. Eso por un lado, porque venir aquí y poner banderas de Cataluña y no poner nacionalismos españoles que son igual de despreciables, es vergonzoso. Sí. Por otro lado, y voy a seguir porque me ha costado aguantarme y no interrumpiros. Muchas gracias por ser educado. Entonces, voy a decirlo. Sin duda alguna. El tema es que el nacionalismo español, habéis puesto ejemplos de Mussolini. Bueno, pues la unidad de España es un ejemplo de nacionalismo español. Lo que vosotros estáis imponiendo, queréis defender, es la dictadura del status quo, que es que como España está unida, ahora no la podemos separar. Si el sistema impide la separación, el derecho está en los individuos, porque lo que prima es el individuo. Y si los individuos se quieren separar, impedirles que se separen por la fuerza es totalmente antiliberal. Y la historia no cuenta. ¿Cómo? No, es que el argumento nacionalista de la historia es absurdo, independientemente de si es español o catalán. ¿Vale? Lo que cuenta es lo que queremos las personas hoy. Y si hoy queremos independencia, nos tenemos derecho a independizarnos, independientemente de si España existió, Cataluña existió o lo que hicieron en el 1700. ¿Alguien más por aquí quiere plantear alguna pregunta? Vamos contestando de una en una. Podemos ir contestando, yo creo que es lo mejor. Sí. Lo traíamos preparado. Sí, gracias por la pregunta. Como decían los ministros antes, muchas gracias por la pregunta, porque eso nos da pie a una respuesta. Y es, muchacho, ¿qué nacionalismo español? Espérate, te voy a contestar. No sé si estás al caso o al tanto de la actualidad española, pero hoy el nacionalismo español, aparte de que existe una corriente, además también situada en Cataluña y en Madrid, de que el nacionalismo español no existe o es muy débil, lo podemos encontrar en formaciones, en dos formaciones, que seguro que te van a agradar. Una de ellas es el Partido Popular. El Partido Popular erigió hace unos años un concepto para esquivar el nacionalismo español, que no ha defendido nunca, porque el nacionalismo español no está construido, y te reto a que me cites una obra sobre el nacionalismo español de los últimos 40 años, defendida por el Partido Popular. El nacionalismo español que ha defendido el Partido Popular, sobre todo el Aznar, ha sido el patriotismo constitucional. Es más, cuando han salido ahora voces diciendo, lógicamente, que este sistema no es intocable, no hay nada intocable, y que había que reformar la Constitución, ha habido una parte del Partido Popular, la identificada con Aznar y con Faes, que ha erigido de nuevo ese patriotismo constitucional, que poco tiene que ver con el nacionalismo español. Hay que saber distinguir una cosa de otra. Habermas, no sé, de Ledesma Ramos. Por otro lado, hay otro grupúsculo a nivel nacional que defiende el nacionalismo español, casi de corte José Antoniano, que además acaba de publicar un libro que es un partido llamado Vox, como en los diccionarios. Vox. Además están en pleitos, por el nombre. Con el diccionario, os lo cuento ya. Es decir, estamos hablando de un grupúsculo. Vox sacó en Madrid 7.524 votos. Te lo repito un poquito más alto. 7.524 votos. 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 7
Yo quería puntualizar, yo por ejemplo en su día fui absolutamente crítica con el patriotismo constitucional. Yo entiendo la alusión que tú haces cuando hablas del derecho de autodeterminación de los individuos, aparece por ejemplo en Ludwig von Mises, perfectamente citado. Lo que pasa es que ahí yo creo que hay una determinada confusión. En primer lugar, yo no he tomado posición, yo me he limitado a decir lo que hay. Yo no he tomado posición sobre si yo estoy a favor de la autodeterminación del individuo, del Estado, o de si creo siquiera en la soberanía nacional, que para mí es un concepto estatista. No he tomado posición en ningún momento y yo creo que Jorge tampoco lo ha hecho. Simplemente hemos hecho un retrato de la situación. Guste o no, el patriotismo constitucional del Partido Popular, yo no lo encuadro en lo que has dicho, el nacionalismo español, porque ni siquiera lo es. En el fondo es el mito del constitucionalismo, porque España desde 1978 se ha erigido sobre mitos. Igual que hablaba del mito de la transición, del mito de los pactos de la Moncloa, que consistió en el pacto de las oligarquías nacionalistas, socialistas, me da igual, la derecha, todos los que había en un momento de espaldas al pueblo, también los nacionalistas catalanes y los vascos y todos forman parte de ese consenso socialdemócrata. El patriotismo constitucional no es más que otra chorrada socialdemócrata. No es nacionalismo español, es una más del consenso. Y yo creo que ahí es donde hay que hacer la diferencia. Es verdad que a veces se entremezcla porque al final socialismo deviene en nacionalista, nacionalismo deviene en socialista. Bueno, y te voy a decir una cosa, si es que estoy de acuerdo contigo en el fondo, es que yo no había tomado posición. No sé si te has dado cuenta. Es más, es que el patriotismo constitucional es un concepto que surge en la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial, de Habermas, con la idea de separarse de lo que había sido la Alemania nazi. Y surge de la socialdemocracia. Claro. Si es que en el fondo el problema no es nacionalismo español, el problema es el consenso socialdemócrata. Y muchas veces todo esto está enmascarado porque al final el consenso socialdemócrata, que es la confabulación real de las oligarquías políticas, pero también financieras, mediáticas, comerciales, no es más que un totalitarismo disimulado. Es aquello contra lo que advertía en su día Alexis de Tocqueville en La democracia en América. Y el nacionalismo muchas veces es una gran excusa, porque ¿qué necesita el consenso para funcionar? El miedo. El miedo, igual que el populismo necesita un enemigo, el consenso también lo ha necesitado, y si no, habría que ver qué es lo que ha sido la banda terrorista ETA en los últimos 40 años y si realmente le ha servido el consenso para lograr alguno de sus objetivos. O sea, yo creo que aquí sabíamos que nos ibais a plantear esta cuestión, lo sabíamos y además no la hemos querido meter en el discurso precisamente para poder responder. Pero además es que se confunde, debido a la infantilización de la política, el nacionalismo con el patriotismo. En Estados Unidos eso está claramente identificado. El patriotismo es la unión a la tierra que te da la libertad y la defensa de esas libertades. Ese es el patriotismo, que aquí se confunde. Es una cosa muy distinta. Eso es. Estados Unidos. No. No, el patriotismo es el amor a la tierra que te da la libertad. Es decir, ellos lo dicen de esa forma, o al país, es la forma que tienen de contarlo, pero no es una idea que proceda de Estados Unidos, de Obama. Está en el nacimiento de los Estados Unidos con Jefferson y Madison, que recogen toda la tradición renacentista y del liberalismo inglés del siglo XVII, que a su vez recoge toda la sabiduría y las ciencias de Roma y de Atenas. No hay nada inventado. Todo eso del republicanismo que recogen los revolucionarios norteamericanos y que ellos lo convierten en un patriotismo es ligar su tierra, que van a ser los Estados Unidos, que les cuesta mucho pasar de 13 colonias a lo que son los Estados Unidos, en un patriotismo. Cuando dicen ellos, nosotros el pueblo, se refieren a eso. Nosotros el pueblo como sujeto de derechos que nosotros nos damos. Y amamos esta tierra porque nos da la libertad. En el momento que no nos dé la libertad, esa tierra no nos da nada. Cuando aquí en España los españoles se levantan en 1808 y surgen un grupo de liberales, dicen, sin libertad no hay patria. Sin libertad no hay patria. ¿Dónde está ahí lo que has dicho tú? La dictadura del status quo. ¿Eso qué es? Sí, es el régimen, es el consenso socialdemócrata. Yo creo, ¿no?, lo que aludías con el status quo, ¿o no?
No, a mí me Es la gran trae sin diferencia, cuidado lo que que os digo. da igual. Yo soy alemana. Yo soy de Chamberí, o sea, en fin, es que partes de una idea, y es que tenemos sentimientos equiparables, y tú no nos conoces. Tú nos conoces, claro, tú no sabes lo que sentimos nosotros y a qué tenemos apego. Claro, nosotros no nos sentimos nacionalistas o tenemos ese apego al terruño, vale. Sí, perdón. Vale, Si os si parece, quieres luego a la salida si os parece, hablamos. vamos a lanzar las 3 siguientes preguntas, ¿de acuerdo? Y contestáis de golpe, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, más que una pregunta, la mía es, quería transmitir como en mi carácter o en mi condición de ciudadano catalán de origen venezolano, y que en muchas ocasiones, tanto a nivel, digamos, de España como de Cataluña, me encuentro en situaciones que me siento como un déjà vu, me invade constantemente, ¿no? Después de haber vivido lo que se ha vivido en Venezuela, lo que se está viviendo aquí a nivel de España en general y a nivel de Cataluña también. Y muy bien identificado además en la charla. Mi intervención muy rápida, más que nada animaros a que sigáis con este tipo de charlas porque creo que son muy necesarias. Creo que hay que aportar este punto de vista sobre el peligro que constituye el populismo, que muchas veces y en muchas ocasiones, y en Venezuela ocurrió además y sigue ocurriendo, se caricaturiza, a lo mejor como una manera de defensa, digamos, pero no quiere decir que no sea muy, muy peligroso. Y pienso que se debe seguir haciendo mucho énfasis en este tipo de divulgación. Ojalá y en Venezuela en su momento hubiera habido los medios, hubiera habido las personas que hubieran hecho esta labor. A lo mejor la historia habría sido otra. Gracias. Pues yo me sumo a los aplausos porque... Vale. Pues mira, yo en contraposición con lo que decía aquí este hombre, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión solo de que yo desde mi posición de que no soy un nacionalista catalán, no estoy a favor de la independencia de Cataluña, creo que este tipo de charlas, yo solo lo hago para que podáis reflexionar un poco, creo que este tipo de charlas no nos ayudan a aquellos que estamos en contra de la independencia de Cataluña, ya que genera más independentistas. No sé si aquí hay gente que está indecisa, pero seguro que a través de este tipo de charlas creo que se van a posicionar a favor del sí. Gracias. Sí. Hola. Después de escuchar la conferencia, se desgranaba un poquito que el populismo está muy ligado al socialismo y que de alguna manera desde el inicio o quizá en su andadura al final degenera en falta de libertad en aquellos lugares del planeta donde se aplica, ¿no? Ahí habláis de un líder indiscutible, ¿no? De autoritarismo, ese tipo de cosas. Entonces, dejando de lado, como decíais, fantasías, Narnia, toda esa historia, según el índice que publica, creo que es Wall Street Journal, sobre los países con más libertad económica del mundo, a la cabeza están 2 países ciertamente autoritarios, como son Singapur y la región de Hong Kong. Y un poquito más para abajo está quizá Botsuana, Estonia, ¿vale? Encabezando ese ranking de países donde hay gran libertad económica. Entonces, tengo mucha curiosidad en saber qué es lo que falla en los estados que está incompleto quizá para llegar a esa especie de libertad en lo social que se supone que proporciona libertad económica. Gracias. Bueno, voy a empezar yo con mi Venezuela querida. Pues sí, mira, tienes toda la razón. En Venezuela, cuando COPEI, que era algo así como el Partido Popular, y Acción Democrática, que era algo así como el Partido Socialista, se convirtieron en partidos corruptos, cuando hubo una crisis económica y empezaron a surgir los populismos de la mano de un líder, este sí que era un líder, que era Hugo Chávez, allí en Venezuela lo que transmitían era no somos cubanos. En Venezuela la gente decía, no nos va a pasar
lo de Cuba, porque no somos cubanos. Olvidaban que los cubanos decían no nos va a pasar lo de la URSS porque no somos rusos. Y efectivamente, sobre las bases del populismo y sobre los síntomas que hemos descrito, al final todos sabemos lo que sucedió. COPEI es un partido hoy en día prácticamente desaparecido, Acción Democrática no sé ni dónde está, la oposición venezolana que lo intenta es fundamentalmente socialdemócrata, porque el liberalismo, quizá con la excepción de CEDICE, fue prácticamente barrido. COPEI era un partido de raíz democristiana, ya sabéis que los democristianos al final no son más que socialdemócratas con prejuicios, y esto es lo que sucedió en Venezuela, y sí hay muchas semejanzas. Lo que pasa que en España no está Hugo Chávez. Pablo Iglesias no es Hugo Chávez y por eso están fallando, como han sido incapaces de articular su partido movimiento, esos movimientos sociales, Ada Colau, ahora Madrid, etcétera, etcétera, que se les están revolviendo, mientras que Hugo Chávez fue capaz por su propia personalidad y también porque tenía el ejército detrás. No nos olvidemos que Hugo Chávez es un militar y que Venezuela, aunque no se diga, es una dictadura militar, fue capaz de aunar, y yo creo que eso es la vacuna que en cierta forma aún le queda a España, pero además no hay que olvidar que España no está sola en el mundo, estamos insertos en estos momentos en la misma crisis en toda Europa. Alemania, Francia, posiblemente si hay algún levantamiento de estos tantos que se habla hoy en día sea en Francia, en la Francia de la que nadie habla, pero que económicamente está hundida, un 55% funcionariado. Bueno, esto vosotros lo sabéis mejor que yo, porque yo de economía sé lo justito. Y al final la crisis es una crisis moral y política de todo Occidente, absolutamente todo Occidente. Obama, esa nulidad norteamericana, está empeñada nada menos que en europeizar Estados Unidos. Eso explica alguno, pero esto sería cuestión de otra charla, de los comportamientos del Papa peronista que tenemos, que al final lo que está intentando es frenar este tipo de movimientos, sobre todo en Estados Unidos y Latinoamérica. Bueno, yo voy a contestar a vosotros dos. Nosotros tenemos, por motivos personales, pero bueno, también por conocer las ideas políticas y sus consecuencias, tenemos contacto con la diáspora venezolana. Y claro, todos ellos te cuentan más o menos lo que has contado tú. Se veía venir y nadie hizo nada. La historia, incluso la historia reciente, incluso la historia actual, y ya te contesto a ti, sirve para eso. Sirve para alertar sobre las cosas que han pasado y que están pasando. El populismo, tal y como nos enseña la historia, y la historia reciente y la historia actual, no lleva nada más que a dos cosas: a la pobreza, a la falta de democracia y de libertades. No tiene otro. Esas han sido tres. Un 2x3. Nuestra charla va en ese sentido. Nosotros no pretendemos defender ningún tipo de nacionalismo ni atacarlo. Solo queremos alertar sobre el peligro que para la democracia y las libertades supone el populismo. El populismo es una enfermedad que está en todas las democracias. Si alertar sobre el peligro que todos, porque estamos todos juntos, estamos todos juntos, si alertar sobre los peligros que ahora mismo tenemos en las democracias es alentar o alimentar a los que generan esos peligros, nos estamos equivocando. Porque eso ya pasó. Hubo gente que se cayó, hubo gente que no hizo ni dijo nada y ahora están en países empobrecidos y sin libertades. Y eso hemos venido a contar, que hay que estar alerta, que el populismo es dañino, que si tú o vosotros amáis de verdad vuestros derechos individuales, que no hay otros, cuidado, no hay más que los derechos individuales, rechazad el populismo, que no es nada más que una infantilización de la política, un juego de las emociones. Nada más. Y yo, con respecto al Wall Street Journal, me hablabas del índice de libertad económica en países donde no hay libertad. Y es que, claro, yo antes decía, uno de los grandes problemas de las socialdemocracias, del consenso socialdemócrata, por tanto, es que sustituye la política por la economía. También Chile de Pinochet era próspero, pero no había libertad. En los años 60, con Franco, de la mano de los tecnócratas, los españolitos se compraron el 600
y no había libertad. Porque yo no he venido aquí a defender libertades económicas, yo he venido aquí a defender la libertad. La libertad que además luego trae la libertad económica, como vemos en otros países, estoy pensando en Estados Unidos, etcétera, etcétera, a mayor libertad individual, a mayor libertad política. La libertad política es la libertad colectiva y es muy sencilla, consiste en que haya representación, en que yo pueda elegir directamente a mis representantes, cosa que en España no sucede. Ninguno de vosotros habéis votado a Ada Colau. Es mentira. Habéis votado una lista cerrada y bloqueada, y a Ada Colau la han elegido los concejales del consistorio. Ninguno habéis votado a vuestro alcalde, pero es que ninguno el día 20 vais a votar a vuestro presidente de gobierno. Vais a votar unas listas cerradas y bloqueadas, y si yo os preguntase quién es el número 2 de la lista de vuestra demarcación, no tendríais ni puñetera idea, porque es que no se sabe, porque da igual, porque cuando se dice no nos representan, es mentira porque es el populismo, pero hay una verdad detrás, y es que no hay representación, como no hay la posibilidad de revocar al político que nos estafa. El famoso impeachment norteamericano, tampoco hay esa posibilidad. Yo vengo a defender eso, y vengo a defender la separación de poderes, porque, y enlazo otra vez con mi amigo de Venezuela, Jorge lo ha dicho, tenemos muchos lazos con la diáspora venezolana, sin la complicidad de los togados, que no son jueces, porque la ley no es justa por ser ley, sino que es ley si es justa. Y en España ahora mismo hay 100.000 leyes, probablemente vosotros estéis incumpliendo 3 y nosotros con lo que hemos dicho unas 14, y no lo sabemos, ¿verdad? La legislación no es jurídica, puede ser antijurídica. De hecho, la profusión legal es típica en todas las dictaduras, de forma que puedes perseguir al disidente en cualquier momento, con cualquier motivo. Y entonces, al final, eso, que haya libertad económica es muy importante. ¿Cómo no lo voy a defender? ¿Cómo no lo voy a defender si me considero individualista? Si voy por ahí, me he metido en la cuenca minera asturiana con Ayn Rand, con un libro de Ayn Rand en la mano. Pues claro que defiendo la libertad económica, pero hay que entender que además de la economía está la política, y que el sustituir la política por la economía forma parte del economicismo socialdemócrata, y que es fundamental que empecemos a defender, porque es la clave de todos, de Cataluña, de Madrid, de Extremadura, de Alemania, donde tampoco lo hay en Francia, no lo hay en Alemania, y es la representación, elegir directamente a nuestros representantes que realmente nos representen y que haya separación de poderes. Leopoldo López no estaría hoy en prisión si los togados no fueran sicarios del régimen de Hugo Chávez. Y en España muchas sentencias no se hubiesen dictado, y lo digo así de claro, si los togados no fuesen cómplices del sistema. Bien, ha sido un intercambio de ideas bastante interesante, pero nos quedamos, por desgracia, sin tiempo. Así que agradecemos a nuestros ponentes que nos hayan dado esta charla y a vosotros por asistir.